La historia de Chuck McGill comienza aquí, con esta simple pero tierna escena, en la que le está leyendo un pequeño Jimmy un libro de fantasía, mientras este escucha con atención lo que su hermano le estaba relatando. Pareciera que este suceso marcaría cómo sería su relación por el resto de sus vidas, pero para infortunio de ambos, eso ocurrió cuando ambos eran jóvenes e inocentes. No había ningún atisbo de envidia o rencor, solo eran dos hermanos que gustaban de pasar tiempo juntos, sin importar cómo sería el mañana. Esa inocencia se perdió una vez que ambos crecieron y construyeron su propia identidad, ya que mientras uno desarrolló un gusto por las leyes y la moral, el otro descubrió las grandes ventajas de ser un estafador. Entonces, dicho amor que se tenían ambos hermanos estaba destinado a resquebrajarse, y aunque por mucho tiempo Chuck fue capaz de orientar a Jimmy hacia el lado correcto, haber cobijado a su hermano bajo sus alas para que éste enderezara su camino fue el peor error que cometió en su vida, porque conforme Jimmy se fue adentrando en el mundo de su hermano, encontró distintas herramientas que lo volverían más pernicioso, porque sí, la génesis de Saul Goodman, en gran medida, es culpa de Chuck, ya que este alter ego surgió a raíz de la gran admiración que le tenía a su hermano cuando veía la impecable reputación que tenía como abogado. Pero en vez de tomarlo como un halago, esto solo alimentó los miedos de Chuck, porque conocía a su hermano y sabía que una vez que usara sus conocimientos legales para aprovecharse del prójimo, su alcance sería ilimitado, por lo que, en donde una vez hubo amor, ahora había miedo y rencor, y Chuck, dado sus valores, tenía que hacer algo al respecto para detener al monstruo en el que inevitablemente se convertiría su hermano. Nunca hubo persona que conociera mejor a Jimmy McGill que su propio hermano. Desde que este era pequeño, Chuck entendió el inevitable destino de nuestro protagonista, solo que conforme este se adentra en el mundo de las leyes, comienza a temer los poderes que Jimmy obtendría si se le diera rienda suelta. ¿Pero por qué? ¿En qué se basa el miedo de Chuck? Para ello, tenemos que echar un vistazo a la historia de ambos. En la segunda temporada, Chuck le cuenta a Kim la verdadera naturaleza de su hermano, cuando ésta fue golpeada por el actuar de Jimmy. Chuck le dice que no es la primera vez que alguien tiene que pagar los platos rotos de sus acciones. Esto, de hecho, ha sido la constante en su vida, ya que todos sus allegados, vez tras vez, han tenido que pagar por sus comportamientos. El primero fue su padre, quien tenía una pequeña pero próspera tienda de abarrotes, a la que acudían todos los miembros de la comunidad para hacer sus compras. Sin embargo, conforme los años fueron pasando, este modesto negocio comenzó a entrar en problemas económicos, lo que llevó a que eventualmente quebrara. Chuck, quien en aquel momento ya estaba estudiando Derecho, trató de ayudarle a su papá con las cuentas de la tienda, para así poder salvar el negocio, pero para su sorpresa, se dio cuenta de que había alrededor de $14,000 faltantes. Ahí fue cuando descubrió que estaba saboteando el negocio, o mejor dicho, ¿quién? Es decir, Jimmy. Al parecer su hermano solía tomar dinero de la caja registradora de poco en poco, así hasta crear una deuda que terminaría con el patrimonio de la familia. No obstante, cuando Chuck le notificó a su papá de lo que estaba pasando con su hermano, se indignó, pero no porque se decepcionara de Jimmy, sino porque a su juicio no era posible que su hijo pequeño fuera capaz de hacer dicha maldad, tanto así que ya no quiso escuchar más acerca de las sospechas de Chuck, pero como lo predijo este, el negocio eventualmente se vino abajo. Desde entonces, Chuck comenzó a entender la verdadera naturaleza de Jimmy. Haber provocado la bancarrota del negocio de su papá no fue ningún tipo de escarmiento para él, ya que tiempo después comenzó a labrarse la reputación de estafador que lo hizo conocido en su ciudad natal. En otras palabras, aquí comenzó su primer alter ego, es decir, Sleeping Jimmy. Cuando Jimmy era un adolescente, solía pasar sus días estafando a las personas de su comunidad, cosa que era extraña, ya que era muy querido en este lugar. Sin embargo, su ambición por obtener más lo llevaba a verle la cara a las personas que lo consideraban una buena persona. La jugarreta que se hizo que se ganara su nombre era la que hacía durante la época invernal. Lo que hacía era buscar un pedazo muy resbaloso de nieve para fingir una caída y que la gente se preocupara por él, y con la ayuda de su labia, sacarles dinero a costa de la bondad de quienes trataban de ayudarlo. Si esto de por sí ya era inmoral, no era nada para lo que estaba por venir, ya que Jimmy comenzó a diversificarse. Otra de sus artimañas era crear identificaciones falsas para sus compañeros de la escuela. Todo esto lo vemos en todo su esplendor cuando está al lado de su mejor amigo Marco en este bar. Estos dos individuos eran como uña y mugre, ya que si antes Jimmy lograba sacarle dinero a las personas él solo, ahora con ayuda sus posibilidades se incrementaban. Y aunque esto pareciera el mundo ideal para Jimmy, no podía salirse con la suya por siempre. Y así fue, ya que en una ocasión, a raíz de que se dio cuenta de que su esposa lo engañaba, fue a vengarse de quien lo ultrajó,
Para ello, se subió al techo del carro de esta persona, se bajó los pantalones y dejó salir toda su gracia para que cayera dentro del vehículo. Pero para infortunio de Jimmy, los hijos del hombre con el que su esposa lo había engañado estaban dentro del coche, por lo que, más pronto que tarde, Jimmy fue arrestado y puesto en espera de un juicio que seguro iba a perder si no fuera por la intervención de su hermano mayor. Chuck, quien desde entonces ya estaba decepcionado de la naturaleza corrupta de su hermano, acudió en ayuda de Jimmy a petición de su mamá. Aquí encontró a una persona asustada y arrepentida, quien le imploró a Chuck que usara sus habilidades y conocimientos legales para librarlo de esta situación. No obstante, su hermano no estaba convencido de hacerlo, pero como tenía en medio la preocupación de su mamá, terminó cediendo. No obstante, la resolución de su hermano es hacerle prometer a Jimmy que dejará atrás su vida como Sleeping Jimmy y que enderezará su camino. De lo contrario, dejaría que su vida se apague en la cárcel. Jimmy accede, y como Chuck era uno de los mejores abogados que ha visto los Estados Unidos, fue capaz de sacarlo de apuros, pero obviamente, como lo prometió antes, esta debería ser su llamada para que comenzara a ser la persona honorable que sus padres pensaban que era. Tiempo después, vemos que Chuck acoge a Jimmy en su firma, le dio trabajo en el cuarto de correos y aunque de primeras todo parecía ir viento en popa para ambos, esta experiencia en el mundo de la abogacía sembró la idea en Jimmy de dedicarse a esta profesión. Esto ocurre por un caso en particular. Durante un flashback de la cuarta temporada, vemos cómo Jimmy y Kim están trabajando entregando el correo a los trabajadores de la firma de Chuck. Esta acción es interrumpida por la llegada de este, quien es ovacionado, ya que acababa de ganar uno de los juicios más complicados jamás vistos. Chuck se acerca a saludar a su hermano, pero es interrumpido por Kim, quien le muestra su admiración. Jimmy se percata de esto, de cómo una de las personas que más quiere está embelesada por el intelecto de su hermano mayor, y aunado a que todo el mundo admira su destreza en el mundo legal, en Jimmy comienza a crecer un interés en las leyes. Por eso mismo, al final de esta escena, vemos cómo se acerca a la biblioteca de la firma, comenzando así su viaje como abogado, viaje que para personas como él no iba a ser fácil. Digo esto porque Jimmy falló 2 veces el examen que le permitiría ejercer como abogado, pero finalmente lo logró al tercer intento. Hubo emoción en todos sus compañeros de la firma, excepto de parte de quien más lo esperaba, es decir, de Chuck. Jimmy le mostró que ya podía ejercer como abogado, pero este estaba estupefacto, aún más cuando le dijo que sí podía trabajar con él como socio. Para sorpresa de Jimmy, quien fuera el otro socio de la firma, es decir, Howard, le dijo que no estaban interesados en contratarlo, arrancándole toda esperanza de algún día ser un abogado reconocido como su hermano. Sin embargo, como sabemos, Howard solo fue el títere de su socio, quien desde este punto lo usó para que su fachada de hermano orgulloso no se cayera. A partir de aquí la carrera de Jimmy comienza a ensombrecerse, porque todo el glamour y reconocimiento que pensó que tendría no fueron más que un espejismo, y Chuck estaba detrás de todo esto. Bien pudo haberlo acogido en su firma e irlo trabajando conforme éste ganaba experiencia. Sin embargo, escogió orillarlo al receptáculo de los abogados sin futuro. En otras palabras, lo hizo convertirse en un abogado pro bono. Esto no se dice gratuitamente, ya que en la historia esto se representa con Bill, quien es el compañero de Jimmy durante su tiempo como pro bono. Conforme avanza la historia y vemos que la carrera de Jimmy comienza a despegar, este individuo sigue atrapado en la misma situación, comiendo comida chatarra y resolviendo los casos de la forma más fácil posible. Y esta era la intención de Chuck, ya que si su hermano se quedaba ahí por siempre, sus habilidades no alcanzarían su potencial pérfido, porque sin darse cuenta, creó a un individuo muchísimo más peligroso que Sleeping Jimmy, uno que ahora podía hacer uso de sus habilidades como abogado para sacarle provecho a las personas. Por eso mismo, Chuck sabe que debe detenerlo de alguna forma, porque aparte de que va a ensuciar el nombre de la ley, causará un enorme daño a todo aquel que esté a su alrededor. Pero para infortunio de este personaje, su salud se vio comprometida conforme su hermano comenzaba su carrera, llevándolo a un estado en el que no podía estar cerca de ningún tipo de aparato que produjera electricidad, confinándolo así a vivir entre las sombras. Esta condición es muy particular, ya que en realidad es mental, a pesar de que Chuck no lo ve así, por lo que la verdadera razón de la enfermedad parecía ser otra que este personaje no quería ver, una que iba en contra de la imagen que estuvo creando por tanto tiempo, y esto es malo para él, pues es inconcebible que un individuo que ama las leyes sienta odio por alguien que nunca le había hecho nada, alguien que de hecho lo estimaba. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando en la mente de Chuck?
La condición que tiene Chuck comienza en algún punto de su divorcio. Como bien sabemos, este personaje no puede exponerse a nada que cree un campo electromagnético, lo que lo lleva a aislarse del mundo exterior. Ahora, con esto podríamos inferir que su enfermedad fue gatillada por su separación, pero en realidad eso solo fue la consecuencia de un mal que iba creciendo en su interior. Nuevamente, tenemos que echar un vistazo a la relación que tienen Jimmy y él. Como mencionamos en el apartado anterior, Jimmy admiraba y quería ser como su hermano, en el sentido de ser aclamado y respetado por todos. No obstante, Chuck guardaba un sentimiento similar con él, y de esto nos enteramos en la escena en la que Jimmy va a cenar con él y con su ex esposa. Conforme avanza la noche, vemos cómo Rebecca se divierte con el carisma de Jimmy, cosa que incomoda a Chuck, quien se mantiene callado ante la personalidad de su hermano, y cuando estos dos están en la cama a punto de dormir, Chuck intenta bromear de la misma forma que lo hizo Jimmy, pero su esposa Rebecca no ríe, lo cual lo desconcierta, porque le hace caer en cuenta de que él no tiene esa chispa que su hermano posee, y que a pesar de ser alguien corrupto, puede ganarse el corazón de los demás sin problema alguno, asunto que de hecho a Chuck le cuesta un mundo. Sí, Chuck es respetado por sus colegas del trabajo, pero para fines prácticos le es muy complicado crear lazos personales con las personas. Todos sus conocidos son personas relacionadas al mundo de la abogacía. Más allá de eso, solo tuvo la cercanía de Howard y Rebecca. Por eso mismo, cuando esta última se separa de él, mucho de lo que le trae un significado íntimo a su vida se esfuma, y cuando ve que su hermano puede hacerse querer incluso por esta persona, un mal comienza a crecer silenciosamente dentro de él. Esto es tragicómico porque sin darse cuenta, ambos hermanos tienen cosas que al otro le gustaría tener, solo que los sentimientos de Chuck se inclinan más hacia la envidia. Esto lo vemos en la escena en la que ambos están despidiendo a su mamá, cuando ésta estaba en el hospital y recupera la lucidez por unos instantes y el nombre de Jimmy sale de su boca, para luego desvanecerse y perder la vida. Desde entonces Chuck comenzó a ver con recelo la personalidad de su hermano, porque ni siquiera fue capaz de decirle lo que le dijo su mamá en sus momentos finales, ya que le dejó un mal sabor de boca enterarse que su madre pensaba primeramente en Jimmy antes que en él. Todos estos ejemplos nos hacen pensar que Chuck odiaba a su hermano. Su sentir por Jimmy es una situación que le causa cortocircuito con su sistema de valores, es decir, Chuck, como es una persona que profesa la abogacía y defiende las leyes, no se puede permitir odiar a su hermano, mucho menos si este es carismático y no hay prueba fehaciente para demostrar lo peligroso que es, por lo que, a ojos de los demás, sería inconcebible que odie a alguien tan agradable. Por eso mismo, esto es una situación que le causa conflicto interno a Chuck. Se puede ver que inconscientemente sus sentimientos por su hermano entran en conflicto con la imagen que él ha ido construyendo a lo largo de sus años como profesionista. Cuando se separa de Rebecca, de primeras es alguien que cae en depresión. Si ignoráramos por un momento el hecho de su alergia a la electricidad, los signos de abulia son muy notorios. Es decir, hay falta de motivación por salir, confinamiento en la oscuridad, imposibilidad para trabajar, etc. Pero como vemos en la historia, estos síntomas se proyectan en una aparente alergia por todo aquello que produzca un campo electromagnético. Por eso mismo, es natural que nos preguntemos si Chuck en realidad estaba atravesando por un cuadro depresivo, y de ser así, ¿por qué se usa esta inusual condición con los campos electromagnéticos para ejemplificar su malestar? Durante la primera temporada, cuando Jimmy está construyendo el caso de Sandpiper, hay una interacción entre él y su hermano con los abogados de esta organización. Aquí podemos notar que Chuck se comporta de manera muy contraída y tímida, actitud que extraña a los presentes, ya que ellos venían con el miedo de encontrarse a esa imponente figura de la que se habla mucho en el círculo de abogados. Esta escena llama la atención, porque antes de que los invitados entraran a la casa de Chuck, Jimmy les pidió que dejaran sus aparatos electrónicos fuera del lugar, por lo que no había ningún tipo de amenaza que gatillara la alergia de este personaje. De hecho, podemos decir con firmeza que Chuck estaba en su salsa, en su ambiente, pero aún así se veía desconfiado, como si de verdad hubiese algún aparato electrónico en alguno de los bolsillos de los presentes. Esta situación marca una de las cosas que sucede con este personaje y lo que puede ser la razón verdadera de su malestar. Es decir, no son los campos electromagnéticos lo que le trae malestar a Chuck, sino más bien que este individuo perdió la confianza en sí mismo. Esta escena nos enseña exactamente eso. Poco antes de tener esta reunión, estaba angustiado porque no sabía si aún podía negociar como en sus mejores días. Y relacionándolo con todo lo que comentamos anteriormente, hay dos razones para la pérdida de su confianza. La primera, su divorcio, y segunda, su relación con Jimmy, situaciones que, como hemos comentado, están relacionadas. Entonces, esta es la razón por la cual conforme Chuck va ganando confianza en sí mismo, el malestar comienza a desaparecer. Esto lo podemos ver en esta misma escena, ya que poco después retoma su personalidad imponente e intimida a los presentes. Ahora, esto solo es el comienzo, ya que gradualmente la segunda y tercera temporada mejora aún más. Sin embargo, para ello se iba a ver en la necesidad de hacer cambios en su vida y de aceptar cosas que no podía cambiar, entre ellas que le guardaba resentimiento a su hermano.
Lo que siente Chuck no es un odio en toda la extensión de la palabra, porque durante la primera temporada y en diversos flashbacks tenemos distintas escenas que nos muestran que de hecho sí se tenían cariño a ambos personajes. Por ejemplo, cuando ambos cantan juntos o cuando decide ayudarle a Jimmy a construir el caso de Sandpiper. Por un pequeño instante si se quiere, pero había amor en esta hermandad. Todo entra en conflicto cuando Jimmy decide hacer una carrera en leyes. Chuck lo interpreta como que su hermano quiere ser un igual, pero como la forma en la que se lograron ambos fue muy distinta, aceptarlo como socio es una falta de respeto para el esfuerzo y dedicación que él le ha puesto a su vida profesional. Esto es visible en la interacción que tienen en el capítulo 9 de la primera temporada, cuando Jimmy se da cuenta de que Chuck ha estado detrás de todos los tropiezos de su carrera. Chuck le dice que la razón de su actuar fue que los logros de Jimmy han sido gracias a atajos, como haber obtenido su certificación de abogado en un curso en línea, mientras que él trabajó arduamente toda su vida para llegar a donde está, por lo que, con argumentos válidos, le enseña que no merecen lo mismo, que no se labraron su camino de la misma manera, por lo que no pueden trabajar juntos. Aunque esto suene duro, Chuck tiene parte de razón para creer todo eso que le dijo a Jimmy. No le da el beneficio de la duda, cosa que sí, era un salto al vacío, porque podía terminar bien, pero también horriblemente mal. Sin embargo, también tiene razón en no confiar en su hermano, porque es el único que sabe que Sleeping Jimmy sigue en él, y ahora que tiene la capacidad de ejercer, sería mucho peor, ya que podría utilizar sus herramientas para fines inmorales, cosa que sabemos que eventualmente sucede. De hecho, no tenemos que saltar hasta el arco argumental de Breaking Bad para darnos cuenta de esto. En la misma primera temporada podemos ver vestigios de Sleeping Jimmy, desde que usó el conocimiento del caso de los Kettleman para estafarles, hasta cómo se publicitó copiando la imagen de Howard, para luego crear una escena en la que salva a quien estaba quitando la publicidad. Y de hecho, no hay que olvidar que esta última es lo que hace despegar su carrera, pero que estuvo patrocinada por el soborno que recibió de los Kettleman. Entonces, toda su carrera, de hecho, sí está basada en prácticas inmorales, porque si no hubiese recibido el soborno de estos personajes, no habría sido capaz de hacer despegar su imagen como abogado. Chuck no sabe los detalles, pero sí está consciente de que Jimmy no es honesto en su forma de subir peldaños, por lo que, queda la pregunta, ¿tiene Chuck razón en querer acabar con la carrera de su hermano? Para él sí, solo que para ello se tendrá que convertir en el villano de la historia. Durante la primera temporada, Chuck se esconde como el villano principal detrás de Howard, como mencionamos en el apartado anterior. En el último episodio de la misma, nos enteramos de que fue él quien saboteó todos los intentos de Jimmy para hacer arrancar su carrera, y las razones, como vimos, tienen bases para actuar de esta manera, pero no podemos dejar de sentirnos del lado de Jimmy. ¿Pero por qué sucede esto? Por obvias razones, como espectadores, contamos con el sesgo del protagonista. Nosotros, al igual que una infinidad de personajes en esta historia, nos agrada el carisma de Jimmy, tanto así que aunque sus acciones, a pesar de que en muchas ocasiones sean de índole inmoral, se las perdonamos porque nos encanta la personalidad de este personaje. No obstante, eso no quita la realidad que Chuck le dio a entender, es decir, que Jimmy es una persona que toma atajos. Sí, tal vez este personaje fue muy perspicaz a la hora de construir el caso de Sandpiper, ya que como vemos tiempo después, la firma de Howard y Chuck está encantada con este caso, ya que resulta ser bastante lucrativo. Sin embargo, el camino que se labró fue gracias a sus actos inmorales, y por más que haya estado del lado correcto a luchar por las personas del asilo, Jimmy no deja de tener bases corruptas, y de hecho, esto sigue sucediendo aún cuando ya está totalmente involucrado con este caso. Y para su infortunio, Chuck nuevamente hace presencia para hacer notar que Jimmy ha estado jugando chueco para sacar ventaja de sus clientes y adelantarse en este caso. Esto ocurre en el capítulo 3 de la segunda temporada, cuando se está llevando a cabo una junta acerca de los avances del caso. Jimmy, quien está encargado de tratar directamente con los clientes, consigue 24 nuevas firmas, lo cual sorprende a todos, ya que es un gran avance para ganar este caso. Desafortunadamente, gracias al conocimiento que tiene Chuck de su hermano, rápidamente se dio cuenta de cómo fue que Jimmy obtuvo esa gran cantidad de firmas. Les da a entender a todos los presentes que el aumento tan súbito de firmas podría levantar sospechas de juego sucio. En este caso se trata del uso de solicitudes, lo cual metería en grandes problemas a las firmas de Howard y de Davis and May, ya que no está permitido usarlas con personas de la tercera edad, y como era de esperarse, de hecho, eso fue lo que hizo Jimmy, y aunque de primeras pudo esquivar toda pregunta que lo comprometiera, salió bien parado gracias a su labia. No obstante, la culpa lo hizo retractarse y tratar nuevamente de hacer las cosas de la forma correcta. Entonces, a pesar de que en este punto de la historia Jimmy y Chuck ya estaban distanciados, este último es capaz de seguir saboteándolo. Ahora, nuevamente, lo que plantea Chuck es totalmente válido, ya que si se llega a descubrir lo que su hermano hizo en realidad, podría complicárseles demasiado su victoria en este caso. Pero aún así, sentimos pena por Jimmy porque ha dado un gran paso en su carrera, ya que en este punto está trabajando en la firma de Davis and Main, pero Chuck todavía intenta desairarlo y truncar sus avances.
Hay otro caso en particular que nos muestra qué tan dispuesto está este personaje para evitar que su hermano prospere, es decir, la situación con Mesa Verde. Después de que Kim fuera castigada por Howard por haber sido cómplice de Jimmy con sus comerciales, esta consigue como clientes al banco de Mesa Verde, situación que creía que le ayudaría a ganarse el favor de Howard y que por consecuencia le haría ganarse el respeto de este. Sin embargo, esto no fue así, porque Howard no le levantó el castigo y además se apropió de este caso. Esto lleva a que Kim se cuestione su futuro en esta firma y que eventualmente decida buscar vientos más favorables. Entonces, en un acto de respeto a sí misma, busca a Mesa Verde para que trabajen con ella y para su fortuna acceden a que sea su representante legal. Pero por el otro lado, en un acto de nula cortesía, Chuck y Howard convencen a esta organización de quedarse con ellos. Quiero que echemos un vistazo a esta escena, porque la forma en la que Chuck persuade a estos individuos de quedarse con ellos recuerda mucho a cómo opera Jimmy. Fíjense que de primeras, Chuck les dice que la opción correcta es que se queden con Kim, pero indirectamente les está mostrando lo versado que es en esta rama de la abogacía. Y no solo eso, sino que también lo hace con un tono irónico, lo cual es algo que usualmente le vemos a Jimmy cuando está tratando de estafar a alguien. Por eso mismo surge la pregunta, ¿Chuck también tiene esa capacidad para persuadir al igual que su hermano? Y detenerla, ¿por qué en este caso se le perdona el hecho de que convenza a Mesa Verde de quedarse con ellos si lo correcto era que se fueran con Kim? Él mismo habla de ese valor tan importante pero tan inexistente en el mundo de la abogacía, es decir, de la cortesía profesional. Esto es un predicamento y establece la cuestión más importante respecto a estos personajes. En otras palabras, Chuck y Jimmy son las dos caras de una misma moneda, al menos en este aspecto. Ambos tienen una habilidad magnífica para la persuasión, la diferencia yace en el uso que ambos le dan. Por el lado de Chuck, es obvio que no hubiera llegado tan lejos como abogado si no contara con una labia bien pulida. Y por el lado de Jimmy, sería inconcebible que se saliera tantas veces con la suya con sus actos criminales. Entonces, cuando vemos que Chuck descaradamente se olvida de toda cortesía profesional con respecto a Kim, es natural que nos preguntemos, ¿este personaje es bueno porque actúa al margen de la ley? Porque cuando vemos que Jimmy le devuelve la jugada para que Kim retuviera a Mesa Verde, este rompió las reglas, pero el fin fue el mismo, y de hecho, podemos decir que Jimmy lo hizo con buenas intenciones, para darle justicia a quien se lo merecía, pero aún así, solo se lleva a Jimmy a juicio por haber jugado sucio. Aquí es cuando Chuck comienza a tambalearse entre lo legal y lo correcto, porque sí, él no rompió ninguna ley, pero lo que hizo provoca que por primera vez este personaje también se vea como egoísta y codicioso. Solo habla de cortesía profesional cuando vela por sus intereses, pero cuando se trata de acaparar, él se olvida de toda regla no escrita en el mundo de la abogacía. Entonces, es muy importante que no perdamos de vista esto. ¿Chuck está en lo correcto porque sus actos están dentro del margen de la legalidad? Lo que sucede después, como recordaremos, Chuck pierde a Mesa Verde porque la dirección que dio estaba incorrecta debido a que Jimmy manipuló los documentos la noche anterior. Esto lleva a que Chuck culpe directamente a su hermano, de quien no obtiene prueba alguna, pero de quien estaba seguro que estaba detrás de ese error. Para encontrar una prueba que valide lo que Chuck sospecha, va al centro de copiado en el que estuvo Jimmy cuando falsificó los documentos, pero como estuvo rodeado de tanta electricidad, sufrió un colapso que lo llevó al hospital, en donde eventualmente entró en un estado catatónico. Afortunadamente se recupera y regresa a su casa, en donde una idea comienza a brotar en su cabeza, idea que acabará por siempre con la carrera de su hermano, solo que para lograrlo tendrá que jugar un juego en el que Jimmy es experto, pero valdría la pena, porque si había alguien que podía detener a Jimmy, era él, y dadas las circunstancias, no había mejor momento que ese. Sin embargo, tan pronto decidiera hacer esto, Chuck se daría cuenta de que dentro de él había un lado que había ignorado por mucho tiempo, lado que en muchos aspectos se parecía a lo que más detestaba de Jimmy, porque sí, también había maldad dentro de Chuck, solo que esta se manifestaba de forma discreta. Y ahí lo tienen, chicos, esta fue la primera parte acerca del análisis de Chuck. Lo dividí en dos partes porque el guión se me extendió bastante y creo que para no seguir postergando este video lo mejor era mostrarlo por partes. Pero no se apuren, la segunda mitad de este video estará disponible muy pronto. Ahí ahondaremos sobre cómo Chuck muestra su lado más oscuro en sus intentos por detener a Jimmy y cómo eventualmente su sentir por su hermano lo lleva a su trágico desenlace. Pero bueno, ya hablaremos de eso cuando publique el video. Por el momento quiero agradecerles a todos ustedes por mostrarme su apoyo y por alentarme a seguir con los videos, de verdad. Significa mucho para mí. De la misma forma, quiero agradecer personalmente a estas personas que me donaron en pasados directos. Estas personas son Sebastián, Audi RM19, InSafe, Rollypony, Andy Vázquez, Ailet, Carlos Márquez y Daniel Gamer. Muchas gracias, chicos, de verdad. Yo sé que es muy poco, pero no encuentro mejor manera de agradecerles que diciéndoselos de forma directa. De verdad, muchas gracias. Este video está dedicado a ustedes. Y bueno, sin nada más que decir, espero que estén teniendo muy bonito día. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima con más análisis. Hasta luego.